Buenos días, hermanas. Seguimos con nuestra serie de Santiago. Llevamos con el tema número 31. A este tema lo titulé Confesar y orar. Vamos a leer Santiago 5 del versículo 16 al 18, que dice así: Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviera, y durante 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar, y el cielo dejó caer su lluvia, y la tierra dio sus frutos. Anteriormente leímos que la oración de fe sanará al enfermo, y también leímos que si acaso había pecado, sus pecados le serían perdonados. Es por eso que hoy leemos que confesarán sus pecados unos a otros para que sean sanados. Cuando ocultas tus pecados, todo se va afectando, principalmente tu vida espiritual, pero también físicamente. Vamos a leer Salmos 32, del 3 al 5. Dice así: Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y de noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Qué tremenda situación. Y es importante reflexionar en esto, porque siempre debemos confesar nuestros pecados ante Dios, para que no haya rebeldía en nuestro corazón, y como consecuencia vayamos decayendo físicamente y espiritualmente. Como ya hemos hablado, no todas las enfermedades se deben a que estés practicando algún pecado, porque a veces Dios permite que enfermemos para manifestar su gloria, y que todos vean el poder de Dios. También nos permite que enfermemos para que nos forme un carácter en nosotros, un carácter genuino, y que no haya falsedad en nosotros, que fortalezca nuestra fe y que lo reconozcamos que solo Él es dueño de nuestras vidas. Pero en este caso en particular, Santiago quiere enseñarnos que puedes estar enfermo porque practicas el pecado. Y te anima a que te arrepientas, a que confieses tus pecados y a que confíes en la misericordia de Dios que puede perdonarte. Así como lo leímos con David, que reconocía que haber callado le estaba produciendo enfermedad espiritual y físicamente, pero al haber confesado su pecado de nuevo le dio la libertad y el gozo de recibir el perdón de Dios. Confesar los pecados unos a otros no es para que esto se convierta en chismes o en críticas. Aquí lo dice para que podamos ser auténticos y honestos y nos lleve a recibir la exhortación y también ser misericordiosos, orar por la situación y no dejar que la llevemos a otros, que sea un tema de conversación lo que le está pasando al hermano o lo que nos ha dicho. La situación que nos ha confesado no es para que la llevemos a las pláticas cuando nos sentemos a comer, ¿no? O en algún otro lugar. Es para que oremos por ellos, para que tengamos ese anhelo de que sean perdonados y de que ese arrepentimiento sea genuino. Santiago pone el ejemplo de un hombre de fe como Elías, que oró y no llovió, y volvió a orar y llovió. Y eso lo podemos leer luego en Primera de Reyes 17 y 18, capítulo 17 y capítulo 18, para que ustedes lo lean. Pero nos dice Santiago que Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las de nosotros. Esto es para que no pensemos que no podemos tener una íntima comunión con Dios y orar con una auténtica fe si no somos como Elías. No, Elías era como nosotros. Pero la diferencia es que Elías tenía una comunión auténtica con Dios.
Elías sabía cuál era la voluntad de Dios. Sabía que su voluntad de Dios era que no lloviera y oró por eso. Y después oró que lloviera porque esa era la voluntad de Dios. Dios satisfació el deseo de Elías porque satisfació su voluntad. Eso, Elías sabía lo que le agradaba a Dios. Y en ese momento eso era necesario hacer. Si tienes una verdadera comunión con Dios, sabrás cuál es la voluntad de Él. Y esa la buscarás y orarás por ella. Entonces cuando veas la respuesta de Dios, sabrás que Dios se agradó de que tú buscaras su voluntad. Y que entonces eso que te da de respuesta es para que su nombre sea glorificado. La oración es poderosa y efectiva. No porque repitamos muchas veces, Señor, Señor, Padre Santo. Al contrario, nuestro Señor Jesús nos enseñó a tener discernimiento y sabiduría cuando oremos. Jesús no iba diciendo Padre a cada momento que terminaba una oración. No. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar, mencionó a su Padre al principio, para luego glorificar su nombre, reconocer que solamente de Él es que tenemos las cosas, el pan diario, y que solo Él puede perdonarnos. Si se dan cuenta, no repetía a cada oración Padre, Padre, no. Debemos tener entendimiento para orar. Debemos saber a quién oramos, al Creador del universo, al dueño de nuestras vidas. Tenemos que tener al Espíritu Santo para hacerlo. Debemos orar con sabiduría, aprender como Jesús lo hacía. Si se dan cuenta y han leído que deberían de hacerlo, Jesús oraba de diferente forma dependiendo la situación y con las personas que se encontraban. Cuando Él estaba a solas, oraba de una forma íntima con su Padre, con nuestro Padre. Pero cuando estaba con sus discípulos se refería de otra forma, no a nuestro Padre, sino hablaba de otra manera, y es así también nosotros debemos hacerlo. Cuando estemos en intimidad, nuestro corazón debe revelarse ante nuestro Señor, porque estamos a solas con Dios y tenemos que ser auténticas siempre, no importa con quién estés, pero debemos abrirnos con Él y decir realmente todo lo que pasa en nuestras vidas. No así lo haces cuando estás con tus hermanos. Es diferente. No significa que no ores con tus hermanos, debes hacerlo, pero la oración que debes hacer con ellos es por interceder, interceder unos por otros, por alabar a Dios, por glorificar el nombre de Dios. Pero tu oración personal es diferente. Jesús nos dijo, entra y cierra la puerta. Así es, porque es una comunión diferente con Él, que debes de tener con Él, porque debes de expresar todo lo que pasa en ti. Él nos enseña, Jesús es nuestro ejemplo a seguir de cómo debemos orar y cómo debe ser nuestra oración. Cuando oremos con nuestros hermanos, recuerda, es para interceder, para pedir por unos por otros, para glorificar juntos el nombre de Dios, y poder conocer su voluntad. Solo el poder del Espíritu Santo puede llenarnos y puede enseñarnos a hablar conforme a su voluntad, para que no seamos movidas por nuestras emociones, no, sino por el poder de su Espíritu Santo, porque Él va a poner las palabras adecuadas en cada momento, aun cuando estemos a solas con Dios. Su Espíritu nos va a poner las palabras exactas para que
no nos desviemos, para que acertemos en lo que digamos. Recuerda la oración del justo y aquel, ¿quién es justo? Aquel que ha sido justificado por nuestro Señor Jesús, aquel que le ha confesado como su Salvador y le ha entregado su vida. Entonces dice que es la oración de ese justo, entonces será poderosa y efectiva, como la de Elías. Poderosa porque el poder de Dios se manifestará y toda la gloria será para Él. Y efectiva porque es real, porque es verdadera, porque hay eficacia en toda su voluntad. No oramos para llenarnos de placeres, oramos para que el poder de Dios sea manifestado y vean lo real que es Él. Hoy medita si estás viviendo en pecado y confiésalo. Y también medita cómo estás orando delante de Dios. Entre más leas su palabra, más vas a entender cómo orar. Porque ahí Dios te va enseñando cómo expresarte, cómo le gusta a Él que le hables. No es cómo te gusta a ti, ni cómo te gusta que te escuchen a ti. No, la intención de orar es para que tú le hables a Dios conforme a su voluntad, para que tú seas sincera con Él y que entiendas que a Él le gusta de una forma que le hables. Pero esa forma solamente la encontrarás en su palabra, porque ahí te dice exactamente cómo quiere que tú le hables. Y si cada día vas y oras y lees su palabra, sabrás cómo expresarte ante Dios. Pero si no lees, si no eres constante en todo lo que Él te dice, entonces solamente hablas para satisfacerte a ti, pero no entiendes que oras para agradar a Dios también. Porque aún en tus peticiones agradas a Dios, porque Él te enseña aún cómo pedirlas. Este día, hermana, reflexiona y confiesa tus pecados delante de Dios y ora conforme a la voluntad de Dios. Que sea Él y su poder de su Espíritu Santo que te enseñe a orar, que nos enseñe a orar. Esa forma eficaz como lo dice su palabra. Que Dios las bendiga, hermanas.